Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Nos encontramos hoy para continuar pues este curso de extensión de educación continua de gestión y construcción de proyectos sociales. Como veníamos trabajando desde la sesión pasada, vamos a seguir pues o vamos a continuar dando la discusión sobre pues las lógicas de financiamiento en la gestión de proyectos enfocado desde la línea de la cooperación internacional. La clase pasada pues tuvimos la oportunidad de ir finalizando pues algunos elementos que son de importancia para entender pues hacia dónde va la cooperación internacional y cuáles son las líneas estratégicas que nos permiten comprender pues cómo se desarrolla cooperación internacional para la financiación de proyectos sociales. Hoy vamos a trabajar algunos elementos que son importantes en esta línea, como lo son la estrategia de sostenibilidad o las estrategias de sostenibilidad, y a partir de allí las diferentes líneas y modalidades que existen para la cooperación internacional. ¿Por qué es importante pensarnos estas dos lógicas, la estrategia de sostenibilidad? Porque es desde allí donde nosotros podemos hacer pues, la justificación de cómo y hacia dónde va la sostenibilidad de los proyectos, y desde las modalidades y líneas de cooperación internacional pues vamos a entender o vamos a comprender cuál va a ser el campo en el cual nos movemos para poder hacer una búsqueda adecuada, óptima de recursos desde lo internacional, pues entendiendo las diferentes modalidades y cómo cada una de esas modalidades pues me permiten una visión distinta de para qué y desde dónde se puede hacer la gestión de capital para proyectos sociales. En esa misma línea, bueno, debemos partir de un elemento y es comprender ¿cómo nosotros podemos darle una mirada a las estrategias de sostenibilidad? Las estrategias de sostenibilidad, pues, son la posibilidad de identificar el impacto que el proyecto nos puede generar entre los términos ambientales, sociales y económicos, definiendo los objetivos y metas medibles a corto, mediano y largo plazo en un proyecto. Es decir, las estrategias de sostenibilidad nos permiten hacer una lectura de cómo las diferentes dimensiones de un proyecto pueden hacerse sostenibles en tiempo y espacio y además de eso no me generan afectaciones a las diferentes dimensiones propias de los proyectos y propias de la implementación de los proyectos, sino además de eso me permiten generar una sostenibilidad y una optimización de los resultados que he tenido con un proyecto. Cuando pues hablamos de la sostenibilidad del proyecto, pues debemos asegurar una gestión responsable de los recursos, de la participación de los actores involucrados y la creación de modelos de prospección que nos permitan evidenciar cómo el proyecto tras su implementación pues nos está generando un valor, si está generando un impacto. Aquí hay unos elementos que son importantísimos, que es el tema de la colaboración, la innovación y la adaptación a circunstancias específicas del proyecto. En esta misma línea, cuando nosotros hablamos de las estrategias de sostenibilidad, pues nos permiten hacer la lectura de cómo es de una proyección de metas de un proyecto en su implementación. Esto nos va a permitir ejercicios de solidaridad y reforzamiento de las lógicas comunitarias que se han venido trabajando alrededor de un proyecto social, de cómo esto pues además nos genera una traza de innovación. Sí, porque la innovación aquí no solamente se queda en el marco de la construcción del proyecto, de la implementación del proyecto, sino también como una serie de estrategias nuevas, novedosas, para mantener en el tiempo, mantener en el espacio lo que se ha venido trabajando y los resultados propios de estos proyectos. Y que en esta medida, como también estamos hablando un poco en la sesión pasada, cuando hablamos de de la escalabilidad que pueden tener los proyectos cuando se gestionan desde la cooperación internacional, pues que también se puedan adaptar a diferentes circunstancias, que el ejercicio de sostenibilidad también me permite identificar que es una herramienta, que el proyecto en sí mismo es una herramienta que se puede adaptar en su finalización, en sus diferentes fases, en sus procesos de implementación a otros ejercicios que estemos desarrollando a partir de un proyecto pues que sea financiado a través de la cooperación internacional. En esta línea, un momento por favor, voy a dejar de compartir un momentico. Listo.
Un momento, un momento. Ya, perdón. Volviendo. En esta línea, hablamos de que hay algunos elementos que son necesarios para poder hacer la estrategia de sostenibilidad, para poder construir una estrategia de sostenibilidad adecuada a los procesos que estamos desarrollando dentro de los proyectos sociales que estamos pues implementando. Cuando hablamos de la estrategia de sostenibilidad, hay cuatro elementos que son muy necesarios que los tengamos en cuenta. La primera, que definamos cuál es la prospección, cuál es la visión a futuro del proyecto social tras su implementación. Este ejercicio, recomendable que lo hagamos desde el mismo ejercicio de escritura del proyecto, ¿sí? Desde la misma formulación de los proyectos. Cuando nosotros podemos definir la prospección, o llamémoslo de otra forma, la visión del proyecto, nosotros podemos ir estableciendo en el marco del impacto, que además esto proviene del ejercicio de la construcción del impacto esperado del proyecto, pues vamos a definir en línea de tiempo, en línea de visión a futuro, hacia dónde nos podemos pensar, hacia dónde podemos hacer el ejercicio de pensar qué va a ser el proyecto luego de su implementación, qué va a ser el proyecto al momento de finalizar. ¿Sí? ¿Qué es lo que se espera? No solamente en términos del impacto generado, sino posteriormente a este impacto generado, ese impacto que me va a generar luego de en la comunidad, es decir, el impacto que va a impactar, por así decirlo. En esa misma línea, cuando hablamos de esa construcción de la prospección de los proyectos, de la visión a futuro, debemos mirar un segundo elemento y es la concreción de metas a corto, mediano y largo plazo del proyecto social tras su implementación. ¿Qué va a pasar con el proyecto a corto plazo? ¿Cuál es su situación cuando finalice el proyecto y ahí a unos 3, 4 meses? Ese puede ser nuestro corto plazo. Luego a mediano plazo, ¿qué va a pasar con el proyecto tras su implementación a un año, 2 años de finalizar? Y a largo plazo, ¿qué va a pasar a 4 o 5 años? ¿Cuál es esa visión de futuro que tenemos del impacto creado, del proyecto social tras su cierre o tras su transformación en otras fases o en otros modelos o en otras situaciones al finalizar pues, el ejercicio de implementación que estamos adelantando? Eso nos lleva entonces a un tercer elemento o un tercer punto de la construcción de la estrategia de sostenibilidad y es identificar el cumplimiento de los resultados propuestos para el proyecto. ¿Cuáles fueron los resultados que nosotros nos trazamos? ¿Se cumplieron? ¿No se cumplieron? ¿Cuáles se cumplieron? ¿Cuáles tuvimos la oportunidad de transformar? ¿Cuáles maximizaron sus y optimizaron sus propios resultados y su impacto? Allí es necesario que nos pensemos estos ejercicios. Y en un cuarto elemento es necesario pensar el establecimiento de los nuevos horizontes, las nuevas oportunidades de gestión de resultados para el proyecto. Cuando hablamos de cuáles son los nuevos horizontes, no solamente estamos hablando de la perspectiva, la visión a corto, mediano y largo plazo, sino también qué va a suceder con el proyecto en términos de cuáles pueden ser las nuevas oportunidades de gestión, por ejemplo, si sacamos una segunda fase de este proyecto en su implementación, si, ejemplo, en el término de la gestión de los resultados, cómo podríamos generar unos ejercicios nuevos, novedosos, otros ejercicios que me permitan generar, por ejemplo, la socialización de los resultados en otros procesos, en otros proyectos, en otros espacios donde estén interesados en conocer lo que se trabajó, lo que se adelantó estos procesos de implementación. Esto, por ejemplo, esto último de los procesos de socialización es algo que es importantísimo porque nos permite no solamente la divulgación de los proyectos y de los resultados de los proyectos, sino la concreción de otras alianzas que me permiten alimentar otros proyectos, alimentar otras fases o alimentar el pilotaje de nuevos proyectos que pueden salir posterior a este proyecto madre pues, que hemos implementado. Ahí, pues, una recomendación, la sostenibilidad, pues, es un proceso continuo, ese proceso continuo, pues, va a necesitar que de manera constante los actores que se han involucrado puedan hacer parte del mismo para que se garantice un impacto positivo a largo plazo. Era parte, por ejemplo, en lo que en algún momento dialogábamos, de cómo se hace el tema de la evolución de los saberes, la evolución de los conocimientos tras los ejercicios adelantados en un proyecto. ¿Mm? Allí va a ser importante y volvemos y enfatizamos en como en esta recomendación, el tema de la participación de los actores involucrados, la participación de las comunidades. Construir una estrategia de sostenibilidad no es solamente un ejercicio desde el cual nosotros trabajamos en el marco de la formulación o en el marco de la solicitud de una estrategia de sostenibilidad,
sino también el ejercicio de como un acuerdo de alianza, de diálogo con la comunidad en la cual establecemos pues cuál va a ser la trazabilidad del proyecto. La trazabilidad no solamente en términos de resultados, en términos de herramientas para la verificación, sino también trazabilidad para entender a futuro cómo esto puede ser alimentado, sostenible, cómo puede hacerse parte de los múltiples ejercicios que podemos desarrollar a un corto, mediano y a un largo plazo tras haber finalizado un proyecto. Esto, por ejemplo, de la estrategia de, de sostenibilidad es algo que no solamente es vinculante a la finalización de los proyectos, sino que también, por ejemplo, se utiliza mucho en el marco de la implementación, para entender si dentro de la implementación de los proyectos se es sostenible o no un proyecto, está generando las capacidades instaladas necesarias para decir que va a ser sostenible en tiempo y espacio. Esto, pues voy y lo retomo, porque es uno de los elementos que fundamentalmente que desde hace más o menos unos 5 años para acá, pues ha estado en boca, ha estado pues trabajándose con mucha fuerza desde los proyectos de cooperación internacional. Como les estaba comentando, el caso de la ESID cuando cortó los fondos para proyectos de infraestructura y proyectos educativos. Entender y comprender, o por parte de la cooperación internacional, pues últimamente se hace la pregunta de entender y comprender si los proyectos sí están siendo sostenibles, si se les está dando el uso adecuado o solamente se están adelantando ejercicios de gestión. Esto último es hacernos la pregunta, ¿solamente estamos adelantando ejercicios de gestión de recursos? Es una de las preguntas que hoy se hace la cooperación internacional y sobre la cual pues ha rondado también la transformación de las canales y de los métodos para podernos presentar a las convocatorias de cooperación internacional, como lo que nos estaba comentando Sandra la clase pasada, ¿sí? Que ahora muchas convocatorias, especialmente en temas de proyectos sociales, primero solicitan la manifestación de interés. Primero envíeme el perfil técnico de su proyecto, primero envíeme la manifestación de interés para conocer quién es usted y en esa manifestación de interés, cuál ha sido la estrategia de sostenibilidad de su organización y a partir de eso, pues entender si dentro de esa manifestación de interés y esa estrategia de sostenibilidad que usted me propone en ese documento, puede hacer parte de los ejercicios de convocatoria que se están adelantando. Por esto mismo, por la pregunta que ha hecho la cooperación desde hace 5 años y es, ¿estamos solamente gestionando recursos o estamos generando un impacto tras esos recursos gestionados? Ahí pues va a ser elemental la estrategia de sostenibilidad, que como la hemos pues revisado en momentos anteriores, muchas veces puede ser un ejercicio muy reducido de 1 o 2 párrafos, pero que nos marca de manera trascendental los estudios para poder desarrollar o poder presentar una iniciativa. Sí, pueden ser 1, 2, 3 párrafos que nos pueden dar todo el plus en una convocatoria de proyectos, una convocatoria de gestión de recursos para un proyecto social que tengamos, porque nos marca el cómo este proyecto y su impacto nos puede dar una durabilidad en tiempo, en espacio, que va más allá del tiempo propio del proyecto. Ahora bien, quería presentarles una herramienta pues que he tenido la oportunidad de construir y es pues cómo desarrollar una adecuada estrategia de sostenibilidad a partir de estos 4 puntos. Es más que todo un formato, como los que les he mostrado con anterioridad. Este formato de estrategia de sostenibilidad nos permite hacer todos estos pasos, estos 4 elementos para construcción de la estrategia de sostenibilidad de una forma más amena, más dialogada y que desde el ejercicio narrativo pues nos facilita cómo comprender y tener de la adecuada una estrategia de sostenibilidad para los proyectos que vayamos a postular en el marco de la cooperación internacional. En esta línea, entonces estamos viendo, les estoy proyectando, esta es una estrategia de sostenibilidad para proyectos sociales que pues les hemos querido traer para el ejercicio que estamos adelantando en estas sesiones de este curso de extensión. Entonces, primer elemento, definamos la prospección, la visión a futuro del proyecto social. Aquí, pregunta fundamental, describamos cómo se visualiza el proyecto una vez implementado. Hagámonos la pregunta, ¿qué impacto tendrá a largo plazo? ¿Cómo se sostendrá en el tiempo? Y aquí, por ejemplo, pues tenemos como 3 elementos que nos pueden
pues ayudar a la creación del contenido sobre la definición de la prospección y es, primero, por ejemplo, cuál es la visión del proyecto a un tiempo. Aquí lo hemos propuesto a 5, 10 y 15 años, entendiendo, por ejemplo, en este caso, proyectos, por ejemplo, la construcción de infraestructuras culturales, infraestructuras educativas o infraestructuras comunitarias, donde aquí, pues, la visión de los proyectos a corto, mediano, largo plazo, pues no los vamos a ver tan reducidos, sino los vamos a ver en términos de un quinquenio, de una década, de 15 años, sí que nos permitan como dar una trazabilidad más grande. Para otros tipos de proyectos se recomienda que esa visión a corto, mediano y largo plazo, por ejemplo, proyectos más de índole educativo o por el estilo o de promoción, los trabajemos en un corto plazo de 6 meses, en un mediano plazo de 1 a 2 años y un largo plazo de 4 a 5 años. Aquí retomamos las proyecciones de impacto de la comunidad, cuál era el impacto esperado. Y también en esta línea, pues cuáles pueden ser los potenciales aliados o fuentes de financiación a futuro. ¿Cuáles a futuro pueden ser esos actores claves que me permiten a mí comprender pues una nueva fase, procesos de socialización o procesos para seguir adelantando acciones relacionadas o en el marco del proyecto? En el segundo elemento, las concreciones de las metas a corto, mediano y largo plazo, veíamos o se propone el establecimiento de objetivos medibles y alcanzables para cada etapa del proyecto. Aquí, corto, mediano, largo plazo, los que ya les comenté alrededor del tiempo, cada uno, cada una, desde nuestro propio ejercicio, pues vamos a establecer esos plazos, esos tiempos. ¿Cuál es la meta respecto a esos plazos establecidos? Y cuáles pueden ser los indicadores de cumplimiento, los medios de verificación de que se está cumpliendo esa tarea o de que se va a cumplir esa tarea, ese corto, mediano y largo plazo. Ahí pues el tercer elemento que les comentaba, la identificación del cumplimiento de los resultados propuestos. Analicemos si se han alcanzado los objetivos planteados. ¿Sí? Identifiquemos esos logros, esas debilidades, esos aspectos por mejorar. Ahí cómo podemos o qué elementos podemos considerar. ¿Sí? Por ejemplo, la evaluación de los resultados frente a los indicadores propuestos. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los resultados que tuvimos y cómo los evaluamos respecto a nuestros indicadores de cumplimiento? Segundo, ¿cuáles fueron las herramientas utilizadas para el seguimiento de marco de implementación de proyectos? Esto lo vamos a ver pues, cuando tengamos la oportunidad de la sesión para el diálogo sobre herramientas de implementación. Y la retroalimentación, esto es un elemento fundamental también por varios de los comentarios que ustedes han venido haciendo en estas sesiones, el tema de la retroalimentación a los beneficiarios y los actores involucrados. ¿Cómo se van a hacer la retroalimentación de los saberes, de los conocimientos, de las herramientas, de los dispositivos que se han insertado o que se han permitido construir o configurar desde la comunidad y el ejercicio propio del proyecto? El establecimiento de nuevos horizontes y oportunidades, exploremos nuevas líneas de acción o expansión del proyecto desde pues, el fortalecimiento institucional o las alianzas estratégicas. Y ahí, digamos, por ejemplo, desde la cooperación internacional, ese establecimiento de nuevos horizontes y oportunidades se ve como en tres elementos base. Primero, pues las posibles réplicas del proyecto en otras zonas, ¿sí? Cómo se puede replicar en otros espacios, la escalabilidad. Segundo, los nuevos componentes o servicios que se derivan de este impacto inicial. ¿Sí? ¿Cuáles son esos componentes? ¿Cuáles son esos servicios que ahora están instalados, que ahora me generan unas capacidades en la comunidad y que me ayudan y que también me pueden dar la lectura de cómo potenciarlos, cómo fortalecerlos o cómo darles mayor optimización a esos dispositivos, a esos componentes, a esos servicios que desde lo social ahora hacen parte de las capacidades propias de las comunidades y de los entornos donde estamos implementando nuestros proyectos. Y las estrategias de vinculación con políticas o actores del sector privado. Aquí esto, por ejemplo, va a ser fundamental y es, por ejemplo, también en el marco de esta discusión sobre los resultados, sobre el impacto esperado, sobre la visión o la prospección de los proyectos en su implementación y tras su implementación, cómo esto también permite el cumplimiento de ejercicios propios de políticas públicas, porque ahí también podemos anclar desde esos resultados de políticas nuevas oportunidades para la financiación, para la gestión, para la implementación de proyectos. Y pues por último, siempre se recomienda tener las observaciones finales. En estas observaciones finales pues podemos poner notas adicionales a este ejercicio, aprendizajes institucionales, por ejemplo, esto es muy importante. Esto lo vamos a ver en la discusión sobre las diferentes formas de evaluación de proyectos. ¿Sí? ¿Cuáles son los aprendizajes que me ha dejado el ejercicio de, el proyecto en su implementación y cuáles pueden ser esos posibles compromisos futuros que nos quedan allí?
que hacen parte pues de estos procesos de implementación, que pues en el marco de este documento pues es una plantilla que pues nos permite también establecer como una manera más clara, de una manera más óptima, esa construcción de esa estrategia de sostenibilidad para los proyectos, de tal manera que cuando la necesitemos, al igual que por ejemplo lo que estamos hablando con Sandra en el perfil técnico de proyecto frente, o alrededor del perfil técnico de proyecto, cuando sea solicitado y bajo los modelos propios de las agencias o los espacios de cooperación, pues solamente tengamos que ajustarlo a estos modelos o a lo que nos solicitan cuando ya tenemos pues un documento matriz que me permite comprender cómo dentro del proyecto entiendo la estrategia de sostenibilidad, haciendo la parte pues de los perfiles técnicos de los proyectos y de las herramientas propias para la presentación de los proyectos, en este caso, ante la cooperación internacional. Quisiera pues, comentarles, ¿existe alguna pregunta, algo, digamos, frente a lo que pues hemos dialogado, hemos venido dialogando desde la sesión pasada y en este momento con el tema de la estrategia de sostenibilidad, antes de meternos a la discusión sobre las líneas y las modalidades de cooperación internacional? Yo tengo algunas dudas. Sigue, Gina, por favor. Yo vengo de un proyecto de cooperación internacional con Canadá. Sí, y para ellos, como tú decías, es muy importante el tema de la sostenibilidad. Y nos preguntaban mucho por eso. Y nosotros no teníamos como un plan de sostenibilidad, sino lo que nosotros improvisamos, o sea, es decir, como que teníamos claro que teníamos que hacer acciones que generaran sostenibilidad. Pero a mí siempre me preocupó mucho eso, cómo se generaba evidencia de eso. Dentro de las cosas que nosotros enunciamos como acciones de sostenibilidad, pues era haber dejado la capacidad instalada, por ejemplo, en docentes frente a la educación integral para la sexualidad. Entonces, si los docentes tienen digamos, como capacidades, conocimientos, actitudes y prácticas a favor de la educación sexual, pues van a implementarla en sus, digamos, cátedras y era muy probable que se puedan reducir los embarazos a temprana edad y las violencias basadas en género. Digamos que ese era el objetivo del proyecto. Pero nosotros en el camino nos dimos cuenta que, pues que eso cómo se medía, ¿sí? O sea, sí, yo formé a los profes, pero haberlos formado no me garantiza a mí que ellos vayan a darle una sostenibilidad. Entonces, nosotras, eso sí fue como en el camino, generamos o les pedimos a los profes como ese plan de sostenibilidad para cada uno de los colegios y pues para los municipios, pues reconociendo las particularidades de cada contexto. Eso por un lado. Y otra cosa que también surgió en el camino es que nosotros hicimos una evaluación, digamos, con línea base, creo que se llama, ay, tú lo dices, pero bueno, se me olvida. Para nosotros era el pretest, es decir, una línea base, una evaluación de intermedia y la evaluación final. Y lo que nos pasó en el camino es que los municipios no tenían información demográfica o estadísticas frente a la infancia y a la adolescencia. Y esos datos que nosotros arrojamos en algún momento fueron insumos para algunos municipios que les interesaba formular la política pública de infancia y adolescencia o en relación a las violencias basadas en género. Pero eso fue en el camino. Digamos que yo siento que cuando empezó el proyecto, digamos que se formuló hace como 7 años, duró 6 años, no contempló esa parte de sostenibilidad. Entonces, este cuadro que tú nos mostrabas me parecía interesante, pues para de manera anticipada con los beneficiarios o con las comunidades a las cuales le estamos haciendo el acompañamiento, construir también este plan de sostenibilidad, es decir, o sea, que ellos tengan claro que van a tener unas metas a mediano, a corto, mediano y largo plazo para esa sostenibilidad y creo que eso le puede ayudar a que las personas se apropien de esto que está pasando. Porque también hay muchos municipios donde, ay, qué pereza otra vez, ya han venido 1000 programas, que sí, como que esto le puede ayudar a dar sentido. Pero cuando tú estabas hablando frente a estas metas, no sé si es que tal vez no entendí, esa medición, por ejemplo, de las metas, ¿cómo se hace en un plan de sostenibilidad? Gracias, Gina.
Ay, perdón, profe. Y otra cosa que iba a decir es que Sigue, también sigue. es interesante en este cuadro, claro, yo sé que es una guía, pero me hacía pensar que también con cada actor, o sea, es decir, no un plan de sostenibilidad para cada actor, pero sí unas metas posiblemente diferenciadas para cada actor, porque por ejemplo yo trabajé con adolescentes y con ellos la sostenibilidad era otra. Y con los profes, por ejemplo, es otra, pero con los líderes y lideresas era otra, y con los actores institucionales podrían ser otras. Y eso no lo marcó, fue como el desarrollo del proyecto, más que nosotros lo tuviéramos como súper claro. Ok, vale, muchas gracias Gina por la intervención. Sí, en efecto, mira que en lo que tú estás comentando hay muchos elementos que son necesarios destacarlos y tenerlos como muy en referencia. Sí, digamos, por ejemplo, cómo crear la evidencia. Sí, cómo crear la evidencia cuando estamos hablando de la estrategia de sostenibilidad. Cuando nosotros nos hacemos la pregunta de la creación de la evidencia, nos podemos ir por muchas líneas, sea desde lo analítico, sea desde lo documental, sea desde lo experiencial. Por ejemplo, el ejercicio que ustedes adelantaron, el ejercicio pues, fue profundamente experiencial. Fue también desde el ejercicio propio, desde el ejercicio de revisión y en el marco de la implementación de los proyectos, pues ver esa herramienta como una herramienta que me permite adelantar los procesos de creación de estrategias o de plan de sostenibilidad del proyecto. Y por ejemplo, ese ejercicio nos pasa mucho cuando estamos hablando de las estrategias o de las formas de sostenibilidad de los proyectos, y es que primero vamos es al proceso de lo experiencial. ¿Sí? Cómo de marco el desarrollo, la implementación misma del proyecto puedo levantar la sostenibilidad y ahí, por ejemplo, lo que tú comentabas al inicio. Muchas veces pues viene también este ejercicio muy pegado a el tema de me lo está solicitando el ente de cooperación, me lo está solicitando el agente financiador de la iniciativa. Y pues cuando volteamos, le damos esta vuelta de tuerca a el proceso y no lo planteamos como un ejercicio de me lo está solicitando el agente de financiación, el agente cooperador, sino de entrada, yo planteo que digamos es parte del ejercicio que se propone con esta plantilla que les propongo y que les comparto y pues que les compartiré para su uso. Eh, nos hace pensarnos las cosas de una manera totalmente distinta, porque ya no lo estamos pensando desde la necesidad de la implementación o desde las necesidades administrativas propias del proyecto o de la organización, sino desde un ejercicio propio, holístico e integral del proyecto, donde el mismo proyecto propone cómo va a ser sostenible y en tiempo y espacio. Y esto, por ejemplo, es un plus gigante en términos de cooperación internacional, porque no es lo mismo que un agente de cooperación te diga, pero por favor explíqueme esto cómo va a ser sostenible, a que el mismo agente diga, hey, usted mismo ya me está dando cómo esto va a ser sostenible en el tiempo. Y eso es entrar con, perdón que lo ponga en esos términos tan coloquiales, pisando fuerte dentro de la misma cooperación, dentro de los mismos diálogos con los agentes de cooperación, en este caso de cooperación internacional. Sí, es una vaina totalmente distinta. Y ahí, por ejemplo, la creación de la evidencia yo la vería por esas tres líneas. Sí, por un lado es de lo experiencial. Sí, que desde la experiencia me permite a mí demostrar que se está creando sostenibilidad. Entonces, listo, es del mismo marco de proyectos, de las mismas actividades y alrededor, por ejemplo, de la línea base. Puedo mirar que, recordemos un poquito cuando hablamos de los indicadores cualitativos, por ejemplo, que se ha generado unos procesos de apropiación social del conocimiento en temas de educación integral sexual. ¿Y esto cómo se ha visto en el marco de la comunidad con la que estoy o con la que estamos trabajando? No, que en este momento pues se registra una mayor participación, se han generado, bueno, participación alrededor de las actividades, se han generado una serie, por ejemplo, de procesos. Esto es muy interesante. Eso lo vi, por ejemplo, en algunos proyectos que tuve la oportunidad de acompañar en varios sectores del suroccidente colombiano y era, por ejemplo, se incrementa o haber incrementado los niveles de participación en mesas locales, si en mesas institucionales locales. Entonces, por ejemplo, después o en el marco de la implementación del proyecto y tras la entrega de resultados, las personas que hacen parte de o hicieron parte del ejercicio del proyecto, ahora están participando en mesas locales interinstitucionales o en mesas sectoriales de política pública. Es decir, se volvieron, por ejemplo, referentes de liderazgo, en este caso de liderazgo desde temas de política pública e implementación de política. Eso, por ejemplo, es un resultado de sostenibilidad gigante. Y eso, por ejemplo, es algo que
últimamente pega muy fuerte o está muy fuerte en la cooperación internacional, y es que los proyectos puedan generar liderazgos que luego sostengan estos proyectos y los resultados de los proyectos, ¿sí? Como por ejemplo esos liderazgos ahora participan en espacios gremiales, en espacios comunitarios, en espacios municipales o departamentales. Eso, por ejemplo, es una herramienta fuertísima para la creación de evidencia alrededor de la estrategia de sostenibilidad en términos analíticos, como por ejemplo, esto me transformó una serie de situaciones conexas o de causas o consecuencias conexas al proyecto. Entonces, por ejemplo, con el caso que tú pones, Gina, el tema de educación integral sexual. Ah, listo. Revisar, por ejemplo, las estadísticas del DANE. ¿Cuál es la proyección de reducción de, por ejemplo, voy a poner este caso, de la reducción de embarazos en mujeres adolescentes y jóvenes adultas en estos y estos y estos municipios o estos municipios o estos departamentos de implementación del proyecto? Ah, listo, las estadísticas del DANE que me decían cuál era la prospección o la proyección del proyecto, qué pasó posteriormente a, si se redujo, o en el marco también del mismo proyecto. Por ejemplo, es muy interesante que juguemos con estas estrategias de sostenibilidad en el marco de la implementación. ¿Sí? Porque ahí, por ejemplo, nosotros podemos hacer la lectura. No, en el marco de la implementación hubo reducción de índices, por ejemplo, de embarazo adolescente y embarazo de jóvenes adultas en estos marcos. Lo que, por ejemplo, ustedes hicieron, Gina. Ah, listo, que cada una de las profes hizo o construyó sus propios documentos de sostenibilidad. Caso, por ejemplo, hay un caso que nosotros en algún momento manejamos para un proyecto también de educación, no en esta línea de educación sexual, sino de educación política, con el cual pues que les tuve la oportunidad de presentarles cuando estábamos hablando de los indicadores. Entonces, por ejemplo, la ecuación de los planes o de los proyectos educativos institucionales, insertando procesos de educación política. Entonces, vea, luego de que nosotros hicimos todos los ejercicios, las capacitaciones, las escuelas de formación, alrededor de 10 instituciones educativas incluyeron dentro de sus planes, o sea, transversalizaron dentro de sus proyectos educativos institucionales la educación política bajo estas líneas, bajo estos ejes transversales, es decir, hicieron política organizacional e institucional sobre estos temas. Eso, por ejemplo, también puede ser desde lo analítico y lo documental, evidencia para las estrategias de sostenibilidad, porque me permiten no solamente decir, haga de cuenta que son, o hagamos de cuenta que son indicadores que no me permiten decir si cumplí con los resultados y con los productos, sino indicadores que a futuro me miden cuál es ese impacto esperado. Caso, por ejemplo, lo de la transversalización a través de los proyectos educativos institucionales. Ya entonces comprendo que hay un documento, que una base de política organizacional e institucional que está aludiendo o que me está diciendo que en 5, 10, 15 años y mientras esté esa institución vigente y mientras haga parte, por ejemplo, o no transformen sus proyectos educativos institucionales, ese va a ser un componente transversal a sus procesos educativos. Por ejemplo, el caso que tú pusiste, Gina, como cada una de estas profes cuentan con una estrategia de sostenibilidad, quiere decir entonces que esa sostenibilidad ahora se lee en términos de varias estrategias que van a estar funcionando al unísono de lo que plantea el proyecto. Por ejemplo, otra evidencia que en algún momento estábamos dialogando, eso fue para un ejercicio que trabajamos, bueno, o que tuvimos la oportunidad de pensarnos, de idear, alrededor también de un pueblo nativo originario en el suroccidente colombiano. En ese momento, pues estábamos planteando, bueno, ya se había planteado pues una propuesta, un ejercicio que fue además financiado por la USAID, frente a temas de fortalecimiento de usos y costumbres y prácticas propias. De eso, pues, nos salió una iniciativa de marco de la estrategia de sostenibilidad, y es ahora llevemos este mismo ejercicio a cabildos urbanos de estas mismas comunidades. Entonces, en el marco de la estrategia de sostenibilidad también salió otra propuesta de proyecto en donde decíamos, listo, desde este ejercicio madre que desarrollamos, la sostenibilidad también va a ser la búsqueda, la gestión de nuevos recursos, de nuevas propuestas que nos permitan llevar lo que aquí trabajamos a otros espacios y territorios del país donde tiene presencia este pueblo nativo originario. Y ahí, por ejemplo, hay otra forma de evidenciar a través del replique o de la adaptabilidad de los proyectos, pues a las estrategias propias de sostenibilidad y a las acciones de sostenibilidad propias de los proyectos. Que digamos, por ejemplo, y ahí me parece muy interesante cómo su merced lo hicieron, Gina, y fue retomando desde esa evaluación de la línea base,
pues cómo poder adelantar esos ejercicios de sostenibilidad. La medición, frente a la pregunta, la medición de el corto, mediano, largo plazo, pues plantean el plan de sostenibilidad y especialmente frente a las metas. Como digamos, este mismo documento lo estaba planteando más adelantico, se propone aquí el tema de los indicadores de cumplimiento. Escojamos algunos indicadores de cumplimiento que me permitan o que nos permitan entender cómo se va a hacer la búsqueda de esa evidencia. Entonces, por ejemplo, si en el corto plazo la meta que se propone es escalabilidad o escalar el proyecto para nuevos territorios u otros territorios en el país. Entonces, ¿cuál va a ser el indicador de cumplimiento? ¿En cuántos territorios del país se hizo escalabilidad del proyecto y en cuántos pues se cuenta con una implementación del proyecto adaptado como nuevos pilotos o una fase 2 o proyectos desglosados o que hacen parte de este proyecto madre? ¿Sí? Ahí ese va a ser, por ejemplo, la forma de medición. ¿Sí? Ahí, como les comenté en la primera unidad de este curso, bueno, estos espacios de aprendizaje, estos espacios de formación que tenemos en este, pues, aquí, pues ahí nos toca es mirar, ser muy creativos, cuál puede ser ese indicador de cumplimiento, cuál puede ser esa línea que me permite a mí, pues, darle esa medición, ¿sí? En términos cuantitativos, en términos cualitativos, y ajustarlo de acuerdo a esos plazos que he venido definiendo. Cada uno de esos procesos dependerá de esas tres líneas que les menciono. Si vienen desde lo experiencial, desde la experiencia vivida, desde lo documental, desde documentos, herramientas, tipo de documento que me permitan a mí entender pues cómo se han manejado los indicadores de cumplimiento respecto a ese corto, mediano y largo plazo, y analíticas como herramientas de análisis que me permitan a mí decir, vea, respecto a lo que se propuso en este proyecto, se trabajó un corto, a un mediano y un largo plazo tras su finalización o en el marco mismo de la implementación estos procesos y me generaron estas ventajas comparativas respecto a lo que me plantea por ejemplo, este documento hace del plan departamental de desarrollo, del plan municipal de desarrollo o por el estilo. Y un último elemento, y eso me parece muy importante rescatarlo de acuerdo con la experiencia que su merced nos comenta, Gina, y es el tema de plantear estrategias de sostenibilidad diferenciadas por actores. Y eso es muy importante. Sigamos, eso no lo retomamos tanto aquí en esta plantilla, pero cuando, por ejemplo, planteamos estos ejercicios de diferencia por actores, eso es gigante, o sea, es una vaina importantísima, porque nos permite además poner en juego, por ejemplo, lo que hablamos de los enfoques diferenciales, del enfoque GESI para la cooperación internacional, como por ejemplo de manera diferenciada puede tener sostenibilidad para una comunidad de niños, niñas, adolescentes, para una comunidad de educadores, en este caso profes o pedagogos, o por el estilo, y cada uno de esos elementos desde su diferencialidad pues nos va a generar todo un ecosistema o una red de procesos de sostenibilidad importantísimos y muy interesantes para pensarnos, pues, cómo desarrollar estrategias y procesos de sostenibilidad en los proyectos sociales. No sé si de pronto tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario. Mil gracias, Gina, por ese comentario. Listo, entonces vamos a continuar. Ahora nos vamos a meter dentro de la discusión sobre cooperación internacional, sobre las líneas y las modalidades de cooperación. Les voy a mencionar las líneas, las modalidades y las vamos a desarrollar una a una, las vamos a ir desglosando porque pues es muy importante que podamos comprender bien cada una de las modalidades, cómo funcionan, cómo juegan categóricamente para podernos posicionar bien ante la búsqueda de recursos de financiación internacional. ¿Cuáles son las líneas de cooperación internacional? La multilateral, la bilateral, la descentralizada, eh, todo el tema de ONG extranjeras y la línea filantrópica. Cuando hablamos de la cooperación en línea multilateral, pues es toda la cooperación que proviene de organismos supraestatales e internacionales. Bilateral, que viene de un estado hacia otro a través de agencias, convenios o convocatorias. Descentralizada, que es cooperación proveniente de gobiernos locales, de ONGs extranjeras, pues son oportunidades de financiamiento provenientes de otras ONGs, otras entidades sin ánimo de lucro, pues que tienen capacidad para financiar proyectos.
Y la filantrópica, que eso es la cooperación que se adelanta por fundaciones ligadas a conglomerados no nacionales, especialmente conglomerados privados. Esto, por ejemplo, de la cooperación o de la línea filantrópica lo vamos a ver pues cuando trabajemos el tema de responsabilidad social empresarial. Ahora bien, nos vamos a meter a las modalidades que tienen mucha relación con este diálogo sobre y especialmente la línea multilateral bilateral descentralizada para la gestión de proyectos. Las modalidades de cooperación. Existen las siguientes: la ayuda oficial al desarrollo, la cooperación sur-sur, la cooperación triangular, la cooperación multilateral y la cooperación descentralizada. Vamos a entrar a mirar a detalle cada una de estas modalidades. Entonces, la ayuda oficial al desarrollo, estrategias de financiamiento cuyo objetivo prioritario es la promoción de ciertos desarrollos con índoles. Bueno, hagamos mejor lo siguiente, nos vamos a entrar directamente a mirar cada una de estas para poderlas entender a profundidad. Entonces, la ayuda oficial al desarrollo. Perdón un momento, voy aquí a organizar mejor esta presentación que está como un poquito. De papá ya, ya. Listo. Entonces, estábamos hablando de las diferentes líneas o modalidades de cooperación. Es por un lado, la ayuda oficial al desarrollo. ¿Qué es la ayuda oficial al desarrollo? Tiene que ver con todos los flujos de capital o corrientes de capital que son dirigidos para potenciar el desarrollo de países, qué pena que lo pongan este término, subdesarrollados o en vías de desarrollo. Es decir, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de la ayuda oficial al desarrollo, son todos los proyectos y todas las formas de cooperación o de financiamiento que tengan por fin trabajar alguno de los elementos que me plantean los objetivos para el desarrollo sostenible. En esta línea, cuando hablamos de la ayuda oficial al desarrollo, esa ayuda oficial al desarrollo siempre es proporcionada de la siguiente manera. Primero, se habla desde países receptores del Comité de Ayuda al Desarrollo, es decir, sí o sí tienen que ser países que estén en lógicas de subdesarrollo, por así decirlo. Y donde, por ejemplo, juegan fundamentalmente las instituciones multilaterales que permitan, pues, brindar estos tipos de ayuda. Pueden ser otorgadas por organismos oficiales, pueden ser gobiernos estatales, locales o por organismos ejecutivos propios de estos gobiernos estatales o locales. Aquí para la ayuda oficial al desarrollo hay que cumplir con o es necesario que miremos dos condiciones claves. Primero, como ya les venía comentando, pues principal objetivo, promoción del desarrollo y que esa promoción del desarrollo esté en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible y que generen bienestar económico a estos países, pues que son receptores de ayuda. Y segundo, los procesos de ayuda son de carácter concesional y llevan un elemento de donación de al menos el 25%. ¿Qué quiere decir de carácter concesional? Pues que se le entrega un recurso o un capital en concesión, sí que no es reembolsable o que mínimamente el 25% del capital desembolsado para el proyecto social bajo la modalidad de ayuda oficial al desarrollo, mínimo el 25% es capital no reembolsable, es capital que se entrega en forma de donación, por así decirlo. Allí, por ejemplo, tenemos que hacernos la pregunta, bueno, ¿cuáles pueden ser esas organizaciones internacionales que me generan esta ayuda o esta cooperación internacional en marco de la gestión de proyectos para el desarrollo? ¿Cuáles son como las principales o las que nosotros podríamos ubicar como las de más fuerza cuando hablamos de proyectos sociales? Por un lado, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, ¿sí? El BIRF. El BIRF habla o trabaja todo lo que es el fomento a proyectos sociales, el fomento a procesos de reconstrucción o de ayuda a emergencia humanitaria en situaciones pues, de extrema emergencia, la Asociación Internacional para el Fomento y entidades como el Banco Mundial. ¿Sí? Por ejemplo, el Banco Mundial de manera anual saca convocatorias para la financiación de proyectos sociales en diferentes escalas.
sean proyectos macro, sean proyectos micro o pequeños de mediano impacto. El Fondo de Cooperación para el Desarrollo de la OEA, ¿sí? Plantea todo lo que son ejercicios de cooperación técnica en América Latina y el Caribe. Aquí es algo, por ejemplo, algo que tiene muy interesante el Fondo de Cooperación para el Desarrollo de la OEA, en esta lógica de ayuda oficial al desarrollo, es que no solamente habla de la cooperación técnica como la entrega o la transferencia de capacidades, sino también en el marco de esa transferencia de capacidades o instalación de capacidades, también dar lugar a procesos de cooperación no reembolsable para impulsar estos procesos de cooperación técnica. Esto, por ejemplo, es desde una fundación o una ONG gubernamental como es la Fundación La Caixa de España, que, por ejemplo, Fundación La Caixa ofrece convocatorias específicas para proyectos de cooperación internacional y desarrollo. Ya les voy a presentar, por ejemplo, la interfaz de la Fundación La Caixa, que nos permite también situar un poco, pues, cómo se piensa esta discusión sobre ayuda oficial al desarrollo. Y la Fundación Nippon, que es la fundación oficial del gobierno japonés para la ayuda o la entrega de subvenciones desde proyectos sociales y comunitarios. Digamos, por ejemplo, en el caso de la Fundación Nippon, como fundación oficial de la Embajada de Japón o el gobierno del Estado japonés, en el caso colombiano financia más que todo proyectos con comunidades rurales. ¿Por qué? Pues también por la historia que se tiene, y especialmente en el suroccidente y en el Pacífico colombiano, de diálogo intercultural y de construcción de comunidades rurales niponas en el Valle del Cauca, en el Cauca y en el marco, por ejemplo, de esta historicidad que en algún momento tuvo Colombia, pues en la recepción de inmigrantes japoneses al país y especialmente a la costa pacífica colombiana, pues se han abierto como ciertas líneas o rutas de financiación de proyectos sociales y comunitarios, especialmente para estas regiones donde pues se presentó acogida a la población migrante nipona posterior a la Segunda Guerra Mundial aquí en el estado o en la nación colombiana. Vamos a mirar, por ejemplo, el tema de la interfaz de la Fundación La Caixa, para podernos como situar así un poquito más en todo este ejercicio de búsqueda de oportunidades de proyectos. Turun, 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 turun. Listo, por ejemplo, esta que les estoy presentando es la interfaz en la página oficial de la Fundación La Caixa. En la Fundación La Caixa, pues podemos ver, como les estaba comentando, la convocatoria Acción Social para el ámbito rural, todo lo que es el fortalecimiento de acción social en territorios rurales. Esta, por ejemplo, esta convocatoria cerró el 7 de febrero del 2025, la convocatoria de proyectos sociales por territorio, que esto pues se viene moviendo desde las comunidades y las ciudades autónomas españolas. Está, por ejemplo, que es muy importante, está la convocatoria de proyectos sociales de cooperación internacional, que es la convocatoria que está dirigida pues a nivel mundial al trabajo con proyectos sociales, ¿sí? Con todo el tema de gestión de proyectos en esta línea, impulsados desde la Fundación La Caixa. Esta, por ejemplo, cerró hace un mes, que es en el 8 de mayo. Por lo general suelen abrir en dos cortes, una para el primer semestre del año y una hacia el final del segundo semestre del año para hacer el financiamiento a proyectos sociales. Esta, por ejemplo, es muy interesante. En este caso, por ejemplo, la Fundación La Caixa trabaja en esta convocatoria de proyectos sociales de cooperación internacional para la entrega de subvenciones a proyectos en África, Asia y América Latina. Y en esta subvención para África, Asia y América Latina, pues se busca que esté en el marco de los ODS de reducción de la pobreza y contribución a la lucha contra las desigualdades. Aquí, por ejemplo, la Fundación La Caixa, dice Nicole Valero, yo intenté participar, pero no me dejaba porque pedí un documento que ser expedido en España. Ya les comento un poco, por ejemplo, cómo es la cuestión ahí con, por ejemplo, la Fundación La Caixa. La Fundación La Caixa siempre trabaja y además, y esto quiero que lo tengan también muy en cuenta y es una recomendación, por ejemplo, cuando ustedes tengan la oportunidad de adelantar procesos de cooperación con y especialmente con agencias españolas, sean de las ciudades autónomas o con la ESID, por ejemplo, la Agencia Española de Cooperación Internacional. El 80% o el 90% de los procesos adelantados por la cooperación española siempre juegan en una lógica y es la de país receptor y país donante. En esa lógica de país receptor y país donante,
también se busca que haya una ONG o una entidad receptora y una ONG donante, por así decirlo. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que siempre tiene que haber un asocio entre una entidad en el país de origen o en el país receptor, en ese caso puede ser Colombia, y una entidad que se encargue de todo el proceso administrativo y de giro, por así decirlo, o de retome del capital financiado por el gobierno español, o no, por las diferentes formas de gobierno que existen en España. ¿Qué quiere decir esto? Siempre es necesario, por ejemplo, para las convocatorias en España, que contemos con un socio en el Estado español que se encargue de recibir el dinero, ¿sí? Y que se acuerden o se generen los acuerdos para poder hacer la entrega de esos recursos o el desembolso de esos recursos al país receptor. En el caso, por ejemplo, que contaba Nicole, eso, por ejemplo, pasa con muchas de las agencias de cooperación descentralizadas, especialmente, por ejemplo, la CAIXA, la del gobierno vasco, por el estilo, y es que el dinero es entregado por pues, hacia la entidad en España, por eso, por ejemplo, el documento que a ti te pidió, que me imagino que debe haber sido el documento de residencia fiscal y representación jurídica ante el gobierno español, que por lo general ese es el documento que siempre piden ellos. Y a partir de eso, digamos que el que presenta el proyecto o el que presenta la propuesta, que es por ejemplo en este caso de la Fundación La Caixa, es un socio español, ¿sí? Es una ONG española, una entidad española, y esa entidad española tiene que contar con los acuerdos de implementación con el socio receptor, en este caso alguna ONG o entidad pública en Colombia, y a partir de eso, pues brindarle luego a las agencias de cooperación española el documento de alianza o de acuerdo de cómo hacer el funcionamiento del proyecto, de cómo se hace la implementación y cómo hacerse como un acuerdo entre la entidad en España y la entidad receptora, en este caso en Colombia. Vamos, eso, recomendación, por ejemplo, cuando se haga con cooperación española, siempre contemos con un país, perdón, con un socio en ese país, porque lo que nos va a permitir que pues presente todos los documentos administrativos, haga toda la gestión de los recursos en el país de origen, en este caso el país de origen de los recursos pues va a ser España, y como socios receptores o como país receptor pues poder hacer la implementación a través de la entrega de los fondos, teniendo como ese proponente en el gobierno español. Que digamos, por ejemplo, eso siempre sucede aquí con la Caixa y especialmente con otras fundaciones autónomas, lo que nos comentaba Nicole, ¿sí? De que solicitan documentos expedidos en España, en este caso es porque pues quien debe presentar el proyecto debe ser un proponente del Estado español, ¿sí? Registrado ante una agencia española. Y pues nosotros jugamos como un país receptor, o a menos, por ejemplo, que hagamos parte de una ONG española, donde pues ya se nos va a facilitar totalmente o de una manera totalmente distinta el ejercicio a través de estos procesos de cooperación desde la ayuda al desarrollo. Pero pues tengamos en cuenta eso, claro, hay una como una rigurosidad administrativa distinta a lo que se maneja en Latinoamérica, a lo que se maneja en la experiencia colombiana, es una rigurosidad totalmente distinta también por las formas en las que plantea el manejo y la entrega de recursos, pues la Unión Europea y países como España, pero que nos permite pues ir mirando, por ejemplo, en este caso, si sabemos que el 8 de mayo cerró las inscripciones, podemos ir haciendo la búsqueda del socio en España o de la agencia en España que nos permita hacer el acuerdo de la alianza para que ellos puedan proponer el proyecto para el 8 de mayo, por ejemplo, del 2026 o antes del 8 de mayo del 2026 o para el 8 de diciembre del 2025 y donde pues solamente tenemos que presentar el acuerdo de diálogo y concertación de actividades entre el país receptor, entre el país o la agencia receptora y la agencia proponente y adelantar todo el proceso de implementación de proyecto y de búsqueda de recursos, por ejemplo, con las fundaciones españolas. Continuando. Ahora bien, ¿qué otra modalidad existe? Existe también la cooperación sur-sur. Cuando hablamos de la cooperación sur-sur, son esos procesos de cooperación adelantados a través de el diálogo de los países en desarrollo. ¿Sí? La cooperación sur-sur
es novedosa, es algo que se está implementando desde el 2005, 2006, y lo que busca como cooperación sur-sur es que se generen procesos de diálogo y transferencia de conocimientos y de transferencia también de recursos monetarios desde países en desarrollo a otros países en desarrollo. Por ejemplo, cooperación, y eso es algo que, por ejemplo, ahorita se está trabajando mucho en la cooperación sur-sur, y es, por ejemplo, o el ejercicio de donación o de entregar subvenciones desde países asiáticos, desde países africanos, desde países del Medio Oriente, desde mismos países de América Latina a otros países de estos continentes. Ejemplo, eh, los últimos procesos que están haciendo los Emiratos Árabes para la financiación de proyectos aquí en Colombia. Los procesos, por ejemplo, de financiación de proyectos que está adelantando a través de la modalidad Sur-Sur, las agencias de cooperación internacional del gobierno chino, del gobierno sudafricano, del gobierno iraní. Sí que están haciendo una serie de procesos de cooperación alrededor de procesos pues, de financiación de proyectos sociales. Aquí hay unos elementos fundamentales en la lógica de la cooperación sur-sur, y es que el intercambio no existe condicionalidad y y la interlocución entre países se hace en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de países en desarrollo. En esta lógica, en la cooperación sur-sur, los costos suelen asumirse de manera compartida, aunque no en participaciones equivalentes. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de costos asumidos de manera compartida, eh, podemos hablar de que, por ejemplo, Irán, a través de su Agencia de Cooperación Internacional, genera subvenciones y capacidades técnicas para un proyecto por ejemplo, vuelvo y retomo el caso de Gina, de educación integral sexual en Colombia. Entonces, la modalidad, los intercambios, los compromisos se asumen de la misma forma, pero la participación pues va a ser diferenciada en tanto las agencias de cooperación internacional iraní pues van a hacer la entrega de subvenciones y aquí lo que se hace es la implementación de los proyectos. Aquí, pues, digamos, en el marco de la cooperación sur-sur, surgen dos términos muy interesantes, el rol del oferente y el rol del receptor. El oferente, pues, quien aporta los recursos, sean financieros, técnicos, humanos, y pues receptor como el país o la agencia o la entidad que recibe esa ayuda. Aquí, en la cooperación sur-sur, podemos ver algunos ejemplos. Sí, cooperación sur-sur, por ejemplo, es de las Naciones Unidas, desde diversos programas, como por ejemplo, algunos ejercicios que ha adelantado el PNUD, se promueve la cooperación a través de transferencia de conocimientos tecnológicos, de tecnologías y mejores prácticas entre países en desarrollo. También, por ejemplo, la OEA como Organización de Estados Americanos ha ofrecido u ofrece plataformas para desarrollar procesos de cooperación sur-sur en temas de desarrollo sostenible, democracia y seguridad. Por ejemplo, aquí ha sido pues constante el ejercicio que ha desarrollado la Organización de Estados Americanos para incentivar el tema de la cooperación sur-sur. Y aquí, por ejemplo, hay unas agencias de cooperación bilateral. Por ejemplo, este es un caso y muy interesante que lo vamos a ver ahorita cuando hablemos dentro de la cooperación sur-sur, de la cooperación triangular, y es un ejercicio pues adelantado por la Agencia Francesa de Desarrollo, donde se financian proyectos de cooperación sur-sur o de modalidad sur-sur en diferentes países de América Latina y de África. Ahora bien, con este último caso, bueno, y aquí, por ejemplo, antes de continuar con la discusión sobre la cooperación triangular, hay algo que es muy interesante o algo que se ha desarrollado desde el ejercicio de la cooperación triangular y son las redes de cooperación regional. ¿Sí? Redes de cooperación regional que nos permiten facilitar la búsqueda de recursos para la financiación de proyectos sociales. Aquí, por ejemplo, les destaqué dos redes que me parecen muy interesantes y que además tienen mucha información y muchos procesos y muchas plataformas para la búsqueda de recursos desde la modalidad sur-sur, y es por ejemplo Mercociudades, que está pues ligada pues a todo el ejercicio de Mercosur, donde pues continuamente pues se ofrecen convocatorias para proyectos de cooperación sur-sur que pues plantean la cooperación entre gobiernos locales, universidades públicas, organizaciones sociales, alrededor de todo lo que es fortalecimiento de entornos urbanos, fortalecimiento o procesos de investigación en lo urbano-rural o gestión de proyectos sociales con lógicas urbano-rurales o que tengan relación con transformación del territorio, territorialidad y ordenamiento territorial.
y la Red Ecuatoriana de Cooperación Internacional y Desarrollo, la RECID, pues que es una red que nos facilita la conexión entre organizaciones y la búsqueda de financiamiento de proyectos para cooperación sur-sur. Les voy a presentar así como por encimita también la página de la RECID de la red ecuatoriana. Aquí, por ejemplo, en pantalla su merced están viendo, esta es la página de la RECID, de la Red Ecuatoriana de Cooperación Internacional y Desarrollo. Aquí, pues, contamos el observatorio, ¿sí? Modalidades de cooperación, encuentros, nodos de la RECID, banco de expertos, por ejemplo, en temas de cooperación internacional y especialmente cooperación internacional en América Latina, y todo el tema de convocatorias y oportunidades. Por ejemplo, aquí podemos ver, nos habla de, por ejemplo, tenemos la publicación de 4 convocatorias, como por ejemplo la oportunidad de financiamiento para proyectos de turismo en América Latina y el Caribe. Esto lo publicaron hace 2 días. Aquí, por ejemplo, nos muestra hasta cuándo tenemos plazo, hasta el 15 de agosto, cuánto es el presupuesto. Por ejemplo, aquí estamos hablando del banco de expertos para formulación de propuestas, ¿sí? Dentro de las mismas dinámicas de la RECIT. Por ejemplo, aquí nos presenta también la convocatoria de la AECIT para proyectos de innovación y cooperación internacional, que tuvimos la oportunidad de ver el documento de esta convocatoria en la clase pasada, en la sesión pasada. Y así, por ejemplo, aquí la convocatoria de la oportunidad de financiamiento de la Agencia de Cooperación de la Junta de Galicia, sí, como una serie de oportunidades, por ejemplo, desde estos ejercicios de redes regionales que nos permiten enmarcar, pues, en dónde está la posible búsqueda de financiación desde la lógica de cooperación sur-sur. Continuando, ahora vamos a hablar, esto es un tema pues también muy interesante, del tema de la cooperación triangular. ¿De qué hablamos cuando estamos dialogando sobre cooperación triangular? Ya les voy a presentar el documento. Un momento, por favor. La cooperación triangular. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cooperación triangular? Es un método que nos permite ampliar el alcance de la cooperación sur-sur bajo el involucramiento de un tercer socio. Ese tercer socio nos aporta recursos técnicos o financieros. ¿Cómo funciona todo este tema de la cooperación triangular? La cooperación triangular maneja 3 roles: el de socio facilitador, socio principal y receptor. El socio facilitador nos aporta los recursos financieros, técnicos, para que el socio principal pueda compartir su experiencia con el socio solicitante o el socio receptor. En este caso, por ejemplo, es muy interesante, esto es una experiencia que pues se ha venido moviendo desde el 2021-2022 aquí en Colombia a través de la Agencia Presidencial para la Cooperación, y es la cooperación triangular Alemania, México, Colombia. Es en el marco, por ejemplo, de la cooperación Alemania, México, Colombia. El socio facilitador, en este caso Alemania, pues entrega todo lo que son los recursos financieros y técnicos, y lo que se hace es replicar aquí en Colombia alguna experiencia, algún proyecto social, por ejemplo, que ya se ha implementado en México, que ya se ha adelantado, que ha tenido unos resultados y un impacto positivo, unos resultados y una sostenibilidad pues fuertísima, y bajar esa experiencia al ejercicio colombiano, ajustándolo al contexto colombiano y desarrollarlo aquí. Eso, por ejemplo, es parte de los procesos de la cooperación triangular. En esa lógica, en el caso, por ejemplo, que les comento México, pues lo que hace es transmitir conocimientos, prácticas, experiencias al socio solicitante, y pues el socio solicitante se encarga de hacer la implementación de lo que ya se adelantó en ese país de cooperación sur-sur, llámese México, Brasil o por el estilo, y ajustarlo a las condiciones propias de los contextos y territorios pues, en los cuales se están trabajando esos proyectos. Lo que se busca con la cooperación triangular es que sea una cooperación sostenible y que responda a necesidades específicas en los países beneficiarios a través de la experiencia que en otros países que están en vías de desarrollo se han ido adelantando con el apoyo pues de un tercer país, en este caso un tercer país que tiene
pues el músculo financiero, el músculo técnico suficiente para hacer la subvención de proyectos en este tipo de modalidad. En esta lógica de la cooperación triangular, pues lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, los mecanismos tripartitos. Aquí relacionamos, por ejemplo, el mecanismo tripartito Colombia, Unión Europea y Alemania. ¿Qué beneficio nos trae la cooperación integral? Perdón, la cooperación triangular. 4 fundamentales. Primero, aprovechamos la experiencia de otros países en desarrollo. Si lo que se ha venido trabajando en estos espacios, pues lo podemos aprovechar aquí como socios o receptores. Segundo, el tema de transferencias de conocimientos y tecnologías, especialmente conocimientos y tecnologías que se está haciendo en el sur global. Tercero, fortalecimiento de las capacidades locales. Un ejercicio que además nos permite mucho la cooperación triangular es fortalecer la capacidad local en los socios receptores a través de las capacidades locales que esos socios en otros países en vías de desarrollo han venido adelantando. Y la promoción de la sostenibilidad y el desarrollo. Aquí entra a jugar cuando hablamos de la cooperación sur-sur, de la cooperación triangular, una entidad que es muy importante o que es importantísima que la tengamos en cuenta cuando hablamos de cooperación internacional en Colombia. Esa es la Agencia Presidencial para la Cooperación, la APC Colombia. La APC, como entidad adscrita pues, a Presidencia de la República, es la entidad en Colombia que se encarga de todo lo que es la gestión, la orientación y la coordinación técnica de la cooperación internacional, sea pública, privada, técnica o financiera no reembolsable, que pueda recibir Colombia y y que además también pueda otorgar el país, aunque digamos en el caso colombiano, pues es más factible el tema de recibir cooperación, si de ser países receptores de cooperación. En esta misma línea, la APC, la Agencia Presidencial para la Cooperación, se encarga de la ejecución, la administración, el apoyo a la canalización y ejecución pues, de recursos, programas, proyectos de cooperación internacional que estén pues, en la línea de los objetivos de la política exterior, si de la política de cooperación planteada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí, pues, el papel de la APC Colombia, pues, se mueve en 4 líneas fundamentales. Primero, pues, como les cuento, promover la cooperación triangular como una modalidad clave para el desarrollo. Algo que le interesa mucho a la APC es que puedan generarse estos ejercicios de cooperación triangular, de cooperación en 3 países o en 3 estados distintos, siendo pues Colombia receptora de cooperación. Facilitar procesos de intercambio de conocimientos y experiencias. En esta línea, por ejemplo, la APC está constantemente promoviendo foros, talleres, encuentros. Si, por ejemplo, hace alrededor de 2 meses estuvieron promoviendo de manera muy fuerte una serie de espacios con la Alianza Francesa, donde pues se presentaron varias opciones de financiamiento de proyectos pues emanados de la Agencia Francesa para el Desarrollo, como también de otras modalidades de financiación o para financiación de proyectos que maneja el Estado francés para América Latina y el Caribe. Trabaja también con diferentes actores, incluyendo la comunidad beneficiaria. Digamos aquí, ese espaldarazo, por ejemplo, de agencias como lo de la APC, pues facilita también la constante o el constante flujo de inversión para proyectos. Y pues también uno de los elementos que hace la APC como entidad es el tema de la promoción de la autoevaluación y la participación de los actores involucrados en la cooperación, cómo las comunidades hacen parte de estos ejercicios de cooperación, cómo las comunidades están siendo beneficiadas y también hacen parte de los procesos de co-creación e innovación que se adelantan desde los proyectos que han sido financiados y que están en implementación a través de la cooperación internacional. En esta línea, pues me voy a permitir a ustedes presentarles la interfaz de la APC y especialmente la interfaz en el portal de servicios de las convocatorias de la APC. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver, aquí estamos en la página de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, la APC. Pues bueno, nos cuenta con pues, la directora, quiénes somos, sí, como todo el desarrollo, qué es o para qué es la APC. ¿Mm?
las modalidades de cooperación, y aquí dentro de las modalidades de cooperación, aquí podemos ver a mano izquierda, pues se desglosan las diferentes modalidades que se están trabajando, que se están manejando en este momento desde la Agencia Presidencial para la Cooperación. Y en la interfaz, especialmente aquí en este link de modalidades de cooperación, nos desglosa o nos bota las convocatorias. Aquí nosotros podemos encontrar 4 links o 4 espacios para todo el tema de las convocatorias. Por un lado, las convocatorias con mixtas, todo lo que es cooperación sur-sur, que está divulgado desde la APC, desde la Agencia Presidencial, y que esté relacionado a organizaciones o entidades interesadas en estos intercambios de conocimiento, métodos, tecnologías y técnicas. También el tema de las convocatorias como tal, ¿sí? Las convocatorias que hacen parte del banco de convocatorias de la APC, otras convocatorias relacionadas. Y aquí, por ejemplo, esto es muy interesante y es algo que les recomiendo que lo puedan revisar, y es el tema de la convocatoria abierta, pues del portafolio de ofertas de cooperación internacional. ¿Qué es este tema del portafolio de oferta? Cada año, la Agencia Presidencial para la Cooperación abre convocatorias a proyectos, a organizaciones que quieran integrar su banco de proyectos. Entonces, lo que hace la APC es hacer esta convocatoria, se llaman a organizaciones, se llaman a proyectos, y la APC se encarga, pues también en marco de sus funciones y competencias, de gestionar los relacionamientos que sean necesarios para poder adelantar o poder facilitar la financiación de los proyectos que hacen parte de este banco de proyectos. De lo que hace es hacer la priorización de estos proyectos, y bajo este modelo de priorización, darle búsqueda a los recursos a través de la cooperación internacional y las modalidades de cooperación sur-sur, para encontrar agentes públicos, privados, internacionales, que estén interesados en adelantar la financiación de los proyectos. Se les recomiendo que pues puedan entrar a la página, ver la convocatoria, y pues si es de su interés, pues hacer parte del portafolio de oferta de cooperación internacional. Aquí, por ejemplo, aquí en esta página, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de las convocatorias APC, ¿sí? Aquí nos empieza a botar el portal de servicios, el mapa de cooperación. Uy, perdón, un momento que no me está proyectando. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, cursos. Por ejemplo, aquí esto muy interesante y recomendable. Cursos desarrollados desde la Agencia Presidencial para la Cooperación para hablar de prácticas en cooperación internacional. Las convocatorias, el registro de la CESAL, de las entidades sin ánimo de lucro, y el registro de los proyectos bajo los regímenes tributarios especiales. Vamos a abrir, por ejemplo, la pestaña de convocatorias. Aquí, por ejemplo, en la pestaña de convocatorias, si ustedes pueden ver, aquí esto es un banco de convocatorias que en este momento están pues activadas. Por ejemplo, los premios Cartier para todo el tema de ciencia y tecnología, que cierran el 24 de junio. También, por ejemplo, aquí las convocatorias OM Latam, las convocatorias de subvenciones de investigación en educación, que cierran el 17 de junio en 7 días, y que están financiadas por la Fundación Spencer, por la Spencer Foundation, y así por el estilo. Subvenciones a proyectos a través del programa Aspire Leaders, eh, que cierra ahorita bueno, cerró el día de ayer. ¿Sí? Constantemente a través de esta página de la APC Colombia están subiendo el banco de convocatorias de cuáles son las convocatorias desde la cooperación internacional que están apalancando proyectos, que están generando inversión en proyectos sociales especialmente. Entonces es recomendable, miremoslas. Eso nos puede servir muchísimo para los ejercicios pues, de financiación de proyectos desde la cooperación internacional. Ahora bien, vamos a hablar de la cooperación multilateral. Cuando hablamos de la cooperación multilateral, son todos los ejercicios de cooperación internacional que son impulsados por las organizaciones del sistema de Naciones Unidas, ¿sí? Que no provienen ni de otros estados, que no provienen
de ejercicios de gobierno locales, sino que la financiación propiamente dicha viene desde todo ese sistema de entidades que hacen parte de las Naciones Unidas. Entonces, ahí, ¿cuáles son las principales entidades que hacen parte del sistema de Naciones Unidas y que además generan financiación de proyectos? Primera, el PNUD. El PNUD se enfoca en todo lo que es desarrollo sostenible, reducción de pobreza y la implementación de los programas que financia están alrededor de temas de salud, educación, medio ambiente, derechos humanos. A eso se encarga el PNUD. La UNFPA trabaja todo lo que es proyectos relacionados con salud reproductiva, igualdad de género, igualdad poblacional. Y aquí, por ejemplo, y esto es muy interesante porque la UNFPA trabaja más que todo con gobiernos y organizaciones de la sociedad civil y especialmente con organizaciones de la sociedad civil, por lo que es un tema que pues lastimosamente, y hay que retomarlo, todo el tema de salud sexual, igualdad de derechos, especialmente en temas de género y diversidad sexual, pues muy pocas veces pues es trabajado de manera robusta por los estados. Aquí, pues, digamos, la UNFPA trabaja de manera coordinada, especialmente con organizaciones de la sociedad civil. La UNICEF trabaja todo lo que es derechos de niñez y adolescencia y su enfoque principal es salud, educación, protección y bienestar. Y la OIM, pues que es la organización que trabaja todo el tema de migrantes y refugiados. Aquí, por ejemplo, los principales proyectos en la línea de proyectos sociales que impulsa están sentados en temas de asistencia humanitaria, de asistencia y apoyo al migrante. Y, por ejemplo, en el caso colombiano, especialmente pues con todo lo que ha sido los procesos de migración de ciudadanos venezolanos hacia pues, el país, hacia lo que es el Estado colombiano, pues ha desarrollado o ha incentivado la entrega de subvenciones a proyectos sociales que estén trabajando fuertemente todo este tema de asistencia humanitaria a personas migrantes o a personas en condición de migración. Otras que son importantes tenerlas en cuenta dentro de la organización del sistema de Naciones Unidas y que generan financiación a proyectos sociales. La ACNUR, todo el tema de protección y asistencia a refugiados y desplazados. En este término, digamos, por ejemplo, la ACNUR, siempre, uno de los elementos que más le interesa es el tema de soluciones duraderas, ¿sí? Sostenibilidad en tiempo, especialmente para personas refugiadas y desplazadas. Ejemplo, aquí la ACNUR ha trabajado a nivel del Estado colombiano muchísimas convocatorias, muchísimas subvenciones, pues por todo el tema del conflicto social y armado que tenemos en nuestro país. La FAO está trabajando, o no, o sus principales líneas de trabajo es todo el tema de hambre, inseguridad alimentaria, nutrición, apoyo al desarrollo rural y agricultura sostenible. La OMS, todo el tema de salud global y mejoría de la salud para las personas y acceso equitativo a los servicios de salud. Y el PMA, que proporciona como entidad, pues se encarga de, junto con la FAO, aunque digamos ahí hay como unas funciones distintas, trabaja más que todo lo que es asistencia alimentaria y mejoramiento de la nutrición, digamos, para todo lo que son proyectos sociales vinculados a asistencia alimentaria, a mejoramiento de la nutrición o calidad de la nutrición, las convocatorias del PMA. Y por ejemplo, aquí hay una que nos hizo falta y que además es muy importante y especialmente para proyectos sociales y es la UNESCO. La UNESCO, como parte del sistema de Naciones Unidas, trabaja todo lo relacionado a protección y fomento de derechos culturales. La UNESCO, por ejemplo, ha presentado múltiples convocatorias interesantísimas para todo el tema de fortalecimiento y salvaguarda de saberes culturales, especialmente en América Latina. Ejemplo, esta fue una convocatoria o es la convocatoria del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural, un fondo muy interesante, un fondo que además genera pues múltiples procesos de financiación y subvención a proyectos. Abre cada año y por lo general está cerrando para el primer semestre de cada año. En este caso, vemos esta convocatoria del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural cerró el 20 de mayo, cerró hace más o menos unos 20 días y es impulsada por la UNESCO. Entonces, por ejemplo, aquí las propuestas de proyectos que busca incentivar o que busca subvencionar la UNESCO están en estas dos líneas.
implementación y elaboración de políticas y medidas que tengan un impacto directo y estructural en la creación, producción, distribución y acceso a diversidad de bienes y servicios culturales, y el fortalecimiento de capacidades de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil para apoyar industrias y mercados culturales locales y regionales viables. Aquí, por ejemplo, la UNESCO invita a instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales del sur global a presentarse a esta iniciativa. Vemos en este caso, por ejemplo, podemos ver pues qué tanto ha desarrollado subvención la UNESCO, en este caso la UNESCO en temas de proyectos culturales, pues ha invertido alrededor de 12,6 millones de dólares y pues ha generado pues subvención alrededor de 164 proyectos. Nos dice entonces también, pues, ¿para qué está esta convocatoria? En este caso, pues, para reforzar la cooperación y la solidaridad internacional en la mejora de las capacidades de los países en desarrollo en consonancia con los objetivos de la Convención del 2005. La Convención del 2005, pues, habla de todo este tema de promoción y protección de derechos culturales y nos bota, pues, las fechas. Convocatoria abierta desde el 19 de marzo al 21 de mayo del 2025 a mediodía, hora París. Recomendación. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante. Eh, Cuando estemos haciendo todo el tema de presentación de proyectos ante la cooperación internacional, establezcamos, preguntemos, revisemos los términos de referencia, si cuando nos presentamos una convocatoria, en las fechas, en qué momento cierran estas, y según la hora de qué país, porque pasa mucho, ¿sí? Que entendemos, listo, por ejemplo, en este caso, no, cierra el 21 de mayo a mediodía. Entonces puedo tener hasta el 21 de mayo, digamos que cerrará hoy 10 de junio. Entonces puedo decir, no, que cierre mañana, 11 de junio. No, tengo para subir el proyecto hasta mañana, 11 de junio a mediodía. Pero aquí hay una patica y es hora París. O sea, no es con la hora colombiana. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, es decir, debemos ajustar los procesos de presentación y nuestras estrategias de presentación de proyectos y de convocatorias de acuerdo a estas cosas que son mínimas, pero pues que nos pueden cambiar totalmente nuestras oportunidades de desarrollo. En este caso, aquí un simple aviso que me dice cierro el 21 de mayo a mediodía, pero a la hora de la ciudad de París. Y además nos dice que para cualquier consulta se puede poner en contacto con la Secretaría de la Convención del 2005 y nos dice entonces también el correo al cual nos podemos remitir para preguntas sobre la convocatoria. Y pues nos remite a quien presentar una solicitud al link donde podemos presentar este tipo de, bueno, podemos presentar propuestas a estas convocatorias o a esta convocatoria, por ejemplo, de la UNESCO. También hay otras entidades que se encargan de hacer cooperación multilateral, como cuáles, el Banco Mundial, ya lo habíamos comentado anteriormente. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que se encarga de pues, apoyar el desarrollo económico social en América Latina y el Caribe. El BID, pues, digamos, por ejemplo, para los estados, brinda préstamos, también brinda asistencia y cooperación técnica, pero también tiene una línea, el BID, para el financiamiento de proyectos en diversos sectores. Aquí más que todo anualmente o bianualmente lanzan convocatorias para el financiamiento de proyectos desde pues, recursos y capital del Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco de Desarrollo de América Latina, el CAF, que pues financia proyectos de desarrollo social y sostenibilidad desde a partir de la integración regional y el crecimiento económico. Por ejemplo, aquí el CAF trabaja mucho desde la lógica de cooperación sur-sur. Bueno, cooperación multilateral, organizaciones internacionales con las cuales también podemos hacer esta relación. La Unión Europea. La Unión Europea también genera muchísimas oportunidades de financiación a proyectos, especialmente lo trabajan desde el programa Europe Aid, ¿sí? Este programa nos permite gestionar pues, múltiples subvenciones desde la comunidad de países de la Unión Europea. Y además también tiene la oportunidad como de remitirnos a través de su plataforma a procesos de cooperación que se adelantan no tanto desde la Unión Europea, pero sí de manera descentralizada por cada uno
de los países que hacen parte pues, de la Unión de Países Europeos. La Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, como, bueno, trabaja todo lo que es cooperación iberoamericana en áreas como educación, cultura, ciencia, tecnología, y además trabaja mucho como Organización de Estados Iberoamericanos todo el tema de democracia, fortalecimiento y garantía de derechos y participación ciudadana. Y la Organización de Estados Americanos, pues que como ya lo habíamos visto con anterioridad, pues y especialmente para estos casos desde lo multilateral, pues fomenta subvención de proyectos desde el diálogo y cooperación en temas y especialmente en derechos humanos, seguridad y desarrollo. Ahora bien, pasamos a la otra modalidad de cooperación, la cooperación descentralizada. Cuando hablamos de la cooperación descentralizada, hablamos de proyectos sociales que son subvencionados a través de entidades que trabajan desde el nivel local o regional para pues todo este tema de proyectos y programas de desarrollo social. Pueden ser fundaciones, pueden ser ONGs, organizaciones de base comunitaria o divisiones descentralizadas de agencias centrales. Por ejemplo, casos de divisiones descentralizadas de agencias centrales ya los vamos a mirar. Opciones de financiación desde la cooperación descentralizada. Aquí, por ejemplo, les traigo las siguientes. Las comunidades autónomas en España. Esto es muy importante porque además muchísimos procesos de cooperación que se están desarrollando ahorita en América Latina, eh, en escenarios donde, por ejemplo, teníamos un 70% de cooperación de la USAID, o sea, del gobierno estadounidense, y que pues por las actuales políticas pues se han frenado, pues hemos tenido que migrar a diversificar las oportunidades de cooperación en materia de proyectos. En el marco de esa diversificación, por ejemplo, ha hecho mucha fuerza el tema de las comunidades autónomas en España. Si las comunidades autónomas o los estados autónomos cuentan con agencias de cooperación con muchísima fuerza, con un fuerte músculo técnico y financiero para la financiación de proyectos locales, y especialmente porque además es parte, por ejemplo, de lo que buscan los procesos de las agencias de las comunidades autónomas en España, que se trabaje mucho lo territorial, lo local. Agencias como cuáles, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la, la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad, el Anquidetsa, la cooperación catalana. ¿Sí? Todos ellos a través de convocatorias anuales o convenios de colaboración hacen financiación de proyectos sociales. Lo retomo y hago mucho énfasis, como por ejemplo la Fundación La Caixa, que bueno, la Caixa pues trabaja más que todo es cooperación para el desarrollo, ayuda para el desarrollo. Estas trabajan más desde la cooperación descentralizada, trabajan mucho el enfoque territorial. ¿Sí? El ejercicio de sostenibilidad está muy medido a cómo su territorio se beneficia también por la historia propia de las comunidades autónomas en España y pues todos los ejercicios que han hecho alrededor pues de las disputas políticas por el tema de la autodeterminación y libertad territorial, económica y social y política como comunidades autónomas dentro del Estado español. Por eso también, digamos que todos sus ejercicios de cooperación están muy focalizados a el nivel territorial, al nivel local. Fundaciones que financian proyectos sociales a nivel regional. Fundaciones como la Fundación Copton, la David y Lucille Packard o la Fundación Getty, sí que financian proyectos sociales en diversas regiones. Y pues que además tiene un componente muy desde lo regional, así como esto beneficia el impacto no solamente de un proyecto en una base comunitaria, sino a nivel de un conglomerado de departamentos, por ejemplo en el caso colombiano, a nivel de una región. Y también hablamos de las agencias de cooperación internacional que trabajan con actores locales, ¿sí? Con todo lo que es actores comunitarios y el impacto comunitario. Aquí volvemos y retomamos, por ejemplo, el caso de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, la APC, que pues tiene un fuerte interés en apoyar o incentivar la financiación o el otorgamiento de subvenciones a proyectos que trabajen todo lo que es la relación con autoridades locales, redes, comunidades, desde proyectos de cooperación descentralizada, desde el marco de lo territorial, desde el marco de el ejercicio de procesos focalizados desde un territorio, desde niveles locales, llámese municipios, corregimientos, veredas o por el estilo.
En esta misma línea, pues digamos, hemos visto las diferentes modalidades que existen de cooperación internacional, las 6 modalidades, ¿sí? Pero pues también es necesario que nos situemos un poco sobre el ejercicio sectorial. Recordemos un poco que dentro del marco de la cooperación internacional se trabaja de manera muy fuerte lo que es los sectores, ¿sí? La financiación o el otorgamiento de subvenciones desde ciertos sectores que están guiados por los objetivos de desarrollo sostenible. Llámese sector cultura, llámese sector comunidades étnicas, llámese sector proyectos productivos, llámese construcción de paz, género, diversidad sexual, educación, ruralidad, digamos que les he querido traer este damero de posibilidades alrededor como de algunos sectores que, digamos que son como los de prevalencia y preferencia para la cooperación internacional para poder organizar sus líneas y mecanismos de financiación y que además son los sectores que suelen hacer o solicitar subvenciones a nivel Colombia de manera más como con mayor importancia o como con más regularidad, por así decirlo, sí, con mayor regularidad. Entonces recordemos esto, ¿sí? Siempre la cooperación internacional va a tener unas modalidades. Esas modalidades suelen trabajar a través de sectores y esos sectores, pues, ¿cómo se pueden establecer proyectos que estén ligados a problemáticas o a la transformación de problemáticas sobre estos procesos sectoriales? Entonces, por ejemplo, a nivel de cultura y artes. A nivel de cultura y artes, encontramos que, por ejemplo, hay dos entidades que trabajan muy fuerte este tema, como lo es la Fundación Carolina en España. La Fundación Carolina pues trabaja todo el tema de fortalecimiento cultural, de fortalecimiento artístico, pero también la entrega constante de becas y oportunidades de educación, de creación de cooperación técnica a través de procesos educativos para desarrollar ejercicios en la comunidad española o a través de las agencias o la Agencia de Cooperación Internacional Española. Y como ahorita les estaba mostrando la convocatoria para proyectos de la UNESCO. Así que, por ejemplo, en este caso la UNESCO financia proyectos de hasta $100.000, o sea, lo que serían aquí más o menos unos 400 millones de dólares. Por ejemplo, frente al tema de comunidades étnicas. Aquí hay dos que trabajan muy fuerte este tema, este sector. Por ejemplo, Cultural Survival, que es una ONG con capacidad de financiamiento y que a nivel pues mundial busca la financiación de proyectos enfocados a promoción de derechos y transformación de problemáticas para comunidades nativo originarias. Ya vamos a revisar un poquito, por ejemplo, cómo es la interfaz de Cultural Survival para la solicitud de subvenciones. Y la Agencia Sueca para la Cooperación y el Desarrollo, que trabaja también muy fuerte todo este tema de comunidades étnicas. Por ejemplo, la Agencia Sueca para la Cooperación y el Desarrollo cuenta con una oficina especializada para todo lo que es subvenciones, entrega de procesos de cooperación y de desarrollo para comunidades o pueblos nativos originarios, especialmente en América Latina. Aquí, pues, muy importante, pues, lograr tener la relación con este tipo, por ejemplo, de entidades o de oficinas. Para proyectos productivos, y especialmente para Colombia. Hay una que nos sirve muchísimo, que es la Agencia Australiana para la Cooperación Internacional, y dentro de la Agencia Australiana para la Cooperación Internacional, el programa de ayuda directa, el PAD. El PAD genera financiación de proyectos por hasta $50.000, o sea, más o menos unos 200 millones de pesos, donde entrega subvenciones especialmente para proyectos productivos, para el desarrollo de proyectos de tipo microempresa, tipo mediana empresa, o por el estilo, o por ejemplo proyectos de desarrollo rural, pero que tengan este componente de productividad. Este programa de ayuda directa está, digamos, en el caso de Colombia, lo direcciona y lo lidera directamente la Embajada de Australia en nuestro país para, por ejemplo, temas de construcción de paz. La GIS, una agencia alemana que está trabajando, por ejemplo, la GIS desarrolla muchísimos procesos de subvención para todo el tema de paz y construcción de paz y participación ciudadana en América Latina y especialmente en el caso colombiano. Lo ha venido trabajando de manera mancomunada con Capaz,
en todo el tema de construcción y apoyo a prototipos y a escuelas y espacios de formación que tengan todo este componente de construcción de paz en el marco del acuerdo de paz. Y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, también alemana, que también trabaja todo este tema de paz. Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar todo este componente de paz, recomendación, por ejemplo, componentes de paz, participación ciudadana y educación política, vayamos y miremos las diferentes agencias de los diferentes estados de Alemania. ¿Sí? Miremoslo, retomémoslo, porque digamos los alemanes también por su historia propia, retomemos la historia de la Segunda Guerra Mundial, pues tienen dentro de sus líneas de cooperación internacional y hace parte, por ejemplo, de sus políticas internas, fortalecer y hacer muchísimos procesos de cooperación y ayuda internacional enfocando este tema de participación ciudadana, promoción de derechos humanos, promoción de la paz, promoción de espacios de educación y de formación ciudadana y política, pues su fin de prevenir que se vuelvan a presentar situaciones como la que pasó con Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo lo que sea construcción de paz, vayamos a las diferentes entidades de cooperación internacional que maneja los diferentes estados que hacen parte de Alemania o del gran estado alemán. Género y diversidad sexual, Fondo Lunaria, la Agencia Vasca de Cooperación, si trabajan mucho estos temas. El tema de educación, la AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, trabaja muy fuerte todos estos temas de educación, de creación de prototipos educativos, de creación de líneas de innovación educativa, lo trabaja muy fuerte. La Fundación Nacional para la Democracia, la NET, que tuvimos la oportunidad de revisar la clase pasada, y para temas de ruralidad, WAC Foundation, que trabaja todo lo que es la promoción y el incentivo a procesos que permitan la garantía de derechos para comunidades en la ruralidad o desde la ruralidad. Ahora bien, recomendaciones finales para una adecuada gestión de la cooperación internacional. Primera recomendación, realicemos una lectura crítica de los términos y referencias de las convocatorias para la presentación de proyectos. ¿Sí? Seamos muy críticos, seamos como muy centrados en desarrollar estrategias, formas, métodos que nos permitan una lectura adecuada de los términos de referencia y de las convocatorias para los temas de cooperación internacional. Sí, cosas muy pequeñas a veces se nos vuelan cuando hacemos la lectura de los términos de referencia y nos pueden transformar todo el ejercicio. Por ejemplo, lo que ahorita veíamos con la convocatoria de la UNESCO, que nos decía, listo, cierro tal día a mediodía, pero cierro a mediodía de París, no a mediodía Colombia. Ahí, por ejemplo, la lectura crítica nos va a permitir entender con claridad estos términos de referencia y estas convocatorias. Segunda recomendación, contemos con enlaces que nos permitan potenciar las oportunidades de diálogo y concertación con embajadas y agencias de cooperación. El caso, por ejemplo, que ahorita les comentaba con el tema de la Agencia Sueca para el Desarrollo, ¿sí? Que cuenta con su propia oficina para todo el tema de pueblos nativo originarios. Miremos, veamos, construyamos dentro de nuestra estrategia de cooperación la búsqueda de los enlaces que nos permitan dialogar con este tipo de agencias, con este tipo de actores o entidades, con las embajadas, por ejemplo. Tercero, tengamos claridad de las fechas de apertura y cierre de candidaturas para proyectos, como ahorita lo veíamos con la convocatoria de la UNESCO. Cuarta recomendación, contemos con el mapeo de cooperantes, ¿sí? Utilicemos, por ejemplo, esta herramienta en la matriz de cooperantes o la matriz de donantes. Esto pues va a ser una estructura que nos va a facilitar pues tener o contar con oportunidades de financiación. Ahí pues también una quinta recomendación, y esto pues es una es una recomendación que también pues se hace pues también para tener claridad con temas presupuestales, y es adelantemos con precisión la definición presupuestal del proyecto. Y aquí con un apellido y es, tengamos en cuenta las distintas tasas de cambio monetarios, porque a veces nos sucede que hacemos la precisión
de los presupuestos o el presupuesto de un proyecto, pero pues lo manejamos en nuestra moneda local porque además es lo que estamos acostumbrados a manejar y no está mal. Pero siempre tengamos en cuenta las distintas tasas de cambio monetarias, porque ha pasado en muchos proyectos y digamos en algunas experiencias que he tenido la oportunidad de acompañar, se logra obtener la financiación desde agencias de cooperación internacional, por ejemplo, en algún momento nos pasó con la Unión Europea. Llegó el recurso, en ese caso era un recurso por unos 30.000 euros. El proyecto estaba como por 140 millones de pesos más o menos, pero la tasa cambiaria en ese momento del euro estaba por 4.000 pesos. Entonces, si hacemos como la conversión, 30.000 euros por los 4.000 pesos, o sea, transformada lo que estaba el valor del euro a pesos colombianos, nos da 120 millones de pesos en ese momento. Pero el proyecto lo teníamos por 140 millones. O sea, ahí nos generó como un vacío de más o menos 20 millones de pesos que nos tocó ir, dialogar otra vez con las oficinas de la Unión Europea, decirles como, venga, es que no tuvimos en cuenta la tasa cambiaria, nos pueden ayudar, es que nos está haciendo falta pues estos 20 millones que para ustedes serían 5.000 euros. Es para que todo el proyecto se pueda implementar de la mejor manera y empiece a montar todo un canal de concertación para que por una situación como lo fue, no tener en cuenta la tasa de cambio monetaria, pues no se llegue a afectar el proyecto. Y una sexta recomendación y es contemos con un brochure, contemos con una hoja de presentación, sea bien de la trayectoria o de la idoneidad de los proponentes ante la cooperación internacional. Así como, por ejemplo, les presenté, o bueno, en su momento tuvimos la oportunidad de revisar el brochure del proyecto que estábamos revisando, pues también podamos construir, digamos, por ejemplo, para el caso, y esto, recomendación, por ejemplo, para las entidades sin ánimo de lucro, para las ONGs podamos contar también con un brochure de qué es la entidad, ¿sí? Como esa manifestación de interés o ese perfil técnico, por así decirlo, de qué es la organización, ¿sí? Qué líneas temáticas trabaja, cómo lo ha venido trabajando, desde qué procesos, cuáles antecedentes de ejecución tienen o si no tiene antecedentes de ejecución, pues qué actividades de impacto comunitario pues ha venido trabajando, ha venido desarrollando alianza, ¿sí? Un brochure que permita pues hacer estos medios de presentación y decir, existo y existo de esta manera como entidad sin ánimo de lucro o también como entidad pública. Eso es algo que, por ejemplo, también se solicita mucho desde la cooperación internacional, si presénteme quién es usted o quiénes son ustedes. Y bueno, por ese lado pues cerraríamos pues toda esta parte de exposición, de diálogo alrededor pues de cómo podemos adelantar estos procesos de cooperación o de búsqueda de recursos desde el modelo o desde la modalidad de la cooperación internacional. Quisiera preguntar, ¿hay alguna pregunta, algún elemento sobre el cual queramos profundizar? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Yo no he tenido experiencias con cooperación internacional y me gustaría saber si cuando se dan esos procesos ¿Aló, me escucha? Ya te escuchamos. Que yo no he tenido experiencias con cooperación internacional y me gustaría saber si dentro de, digamos, estos procesos de financiación exigen pólizas, seguros, cómo funciona ese asunto en un proyecto con cooperación internacional. Gracias por la pregunta, Andrea. Sí, hay veces que se solicita. O sea, claro, no es que sea pues que toda la cooperación internacional pida pólizas o seguros de cumplimiento sobre los proyectos, pero hay algunas convocatorias que sí lo solicitan, que sí piden este tipo de ejercicios. Especialmente, por ejemplo, a veces lo suele pedir en muchas ocasiones las agencias españolas, llámese como la ESID, como venga, yo necesito una póliza que me permita, pues, saber que si usted, pues, no cumple, pues yo recupero. Eso en algunos casos, pero por lo general, como es cooperación no reembolsable, hay otras situaciones donde, pues, no se solicita, digamos que
que a veces, por ejemplo, desde la cooperación internacional, este trámite de la póliza de cumplimiento, un seguro de cumplimiento, es más como un ejercicio pues administrativo para decirle a la entidad, hey, esta póliza es la herramienta con la cual tú te comprometes a hacer cumplimiento de todo lo que te has propuesto, de lo que tú me has planteado como tu propuesta de proyecto y como resultados de implementación de tu proyecto. Y además de eso es como la forma en la que yo también tengo, pues como cooperación internacional, para exigirte a ti estar continuamente pues brindándome esa seguridad de que las cosas las estás haciendo bien y las estás haciendo a tiempo. A tiempo. Digamos, no se trabaja mucho y vuelvo y te comento. Digamos, si algunos, por ejemplo, desde la cooperación española lo manejan, pero, pero hay una cosa y es que en la comunidad o en la mancomunidad de agencias de cooperación internacional pesa mucho es los resultados de implementación, ¿sí? Muchas veces y además porque conozco casos de entidades que no cumplen con estos procesos o que simplemente pues hacen la destinación de los recursos y no cumplen con lo prometido a cooperación internacional. No se les solicita muchas veces póliza de cumplimiento ni nada, pero, y especialmente, por ejemplo, y pasa mucho con la cooperación europea o con la cooperación que está ligada a la Unión Europea, como entre todas las agencias se conocen y cuentan con sus propios sistemas internos eh, de gestión de la información, cosa que, por ejemplo, no pasa aquí en Colombia o en Latinoamérica. Pues si tú la embarras con una agencia de cooperación, por ejemplo, en la Unión Europea, se te cierra la puerta para el resto de agencias, porque ya el resto de agencias conocen y saben de qué fue lo que sucedió y de que pues el proyecto o ese proyecto bajo tu batuta no salió muy bien. O caso contrario, que salió muy bien con excelentes resultados de implementación y por esos mismos reportes dentro de esas cadenas de información propias de, por ejemplo, de las agencias que hacen parte o están adscritas a la Unión Europea, llaman a esos mismos proyectos, a esas mismas entidades, como ve, es que estamos viendo que ustedes, no sé, por ejemplo, desarrollaron ese proyecto con la cooperación andaluza, generó excelentes resultados. Yo, agencia alemana de cooperación, les quiero pues financiar otra fase de proyecto, desarrollarlo en otro espacio porque nos pareció que es perfecto y que es algo que hay que replicar. Entonces, digamos, por ejemplo, en ese caso la cooperación internacional, no es que solicite mucho todo el tema de pólizas de cumplimiento porque pues el manejo de la seguridad a los proyectos, pues se da de otras formas. Si es de las cadenas de información, es de las cadenas de conocimiento entre agencias, que pueden o abrir totalmente las puertas o cerrarlas totalmente. Gracias por la pregunta. No sé si tengan algún otro elemento que ustedes quieran mirar, revisar, algo que ustedes quieran hablar, pues cuando hablamos de cooperación internacional. Sí, profe, perdón. Sigue, porfa. Eh, la siguiente pregunta que tenía es, ¿existe algún pago de impuestos por eso, algún tipo de impuesto que uno pague por el ingreso de esos fondos de cooperación internacional? No, si está registrado como ESAL. O sea, ¿cuál es la cuestión, por ejemplo, en esos temas tributarios? Ujú. Dentro de el derecho tributario en Colombia existe el régimen de las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, como régimen de entidades sin ánimo de lucro, se entiende que todos los ingresos que les lleguen va a ser para o están destinados para proyectos de desarrollo, para proyectos sociales o por el estilo. Por lo tanto, si una entidad está registrada bajo el derecho tributario en esta línea de la CESAL, de las entidades sin ánimo de lucro, llámese fundación, corporación o por el estilo, entonces el pago de impuestos o de tasa impositiva se reduce hartísimo. Entonces, tú tienes que pagar, por ejemplo, lo de ley respecto a lo que dice el derecho, bueno, el derecho tributario para las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, por ejemplo, que cargas impositivas por el tema de contratación de trabajadores, por el tema, por ejemplo, de 4 por mil en transacciones bancarias, esas cosas pues que son generales dentro de la tributación en Colombia. Pero, por ejemplo, no te van a hacer ciertos cobros por recepción de dineros
o de monedas del exterior, porque se entiende que eso va a ser utilizado dentro del marco de un proyecto social y dentro de lógicas que no me van a generar lucro. Cosa distinta, por ejemplo, si se mantiene dentro del régimen tributario ordinario, o sea, el régimen que sí, como los regímenes tributarios ordinarios, como el régimen simple o por el estilo, donde pues se puede entender que eh, ese recurso es producto de alguna venta que tú hiciste en un negocio, que tú hiciste en algún intercambio de mercancía, por ejemplo. Entonces puede entender la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, como, no, esto es un recurso que usted le entró por alguna venta que hizo. Entonces le aplicó todas las tasas tributarias de ley. Cosa distinta dentro del régimen de la CESAL, porque dentro del régimen de la CESAL la DIAN va a decir, no, vengas, que esto no es plata que entra producto de una venta de algún negocio o algún intercambio comercial, sino está en el marco de un proyecto, de una serie de subvenciones y pues aplica un régimen totalmente distinto. Entonces, recomendación, en el caso de las ONGs, en el caso de las fundaciones, corporaciones o por el estilo, registrémonos y dentro del registro en la DIAN hagamos todos los trámites para quedar dentro del régimen tributario de la CESAR, porque si no, cuando llegue una subvención, sea dentro de los fondos privados o de los fondos internacionales, nos aplica todas las tasas tributarias. Listo, gracias. A ti. Bueno, compañeros, compañeras, les agradezco pues su disposición, su participación, su colaboración y pues todo el ejercicio pues que hemos venido adelantando en la sesión del día de hoy. Pues hoy cerramos todo este tema de cooperación internacional. Las próximas dos sesiones pues vamos a entrar a hablar sobre cooperación nacional. Cuando hablamos de cooperación nacional, pues es todo el tema de gestión financiera de recursos a través de proyectos de inversión pública en nuestro país. Ahí pues vamos a mirar muchísimos elementos que son necesarios retomar, pues cuando hablamos de pues, cómo vamos a hacer financiación de proyectos desde la plata propia del Estado colombiano. Les agradezco, espero que tengan muy bonita noche, nos vemos el día jueves y que descansen. Feliz noche. Gracias, hasta luego.